Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo un collar muy fácil de hacer y muy económico y es ideal para regalar el Día de las Madres o para algún regalito para otra ocasión. También quedaría muy bien. Tú lo puedes hacer en los colores de tu gusto. Esto que hice yo pues es solo una idea y pues la quise compartir porque es muy fácil de hacer. Bueno, pues comenzamos con el tutorial. Los materiales que vamos a necesitar son hilazas en los colores de tu gusto, una cinta para medir, la cadena va a ser de 41 centímetros de largo, pero pues tú te la vas midiendo y según el largo que tú la quieras. Vamos a necesitar unos capuchones. Yo tengo estos que son así cuadraditos, pero pueden ser los redondos. Broche. Argollita de engarce. Así de estas. Guarito de engarce también. Tijeras. Y pues el dije. Aquí en el canal tengo este tutorial de Frida, pero pues puede ser el dije de tu preferencia. En la cajita de descripción te dejo el link del tutorial. Vamos a necesitar cinta y pegamento, ya sea de contacto o pegamento extra fuerte. Bueno, vamos a cortar 110 centímetros, o sea 1,10 m de hilaza y van a ser 70 pedazos. Yo aquí lo dividí en 35 y 35 para que fuera más fácil, porque si los juntas todos y luego vas a batallar para dividirlos. Entonces de 35 en 35 y hacemos un nudo, pero aquí vamos a cuidar que no se revuelvan, que queden mitad, o sea los 35 y 35. Por eso los separé así. Ok. Ya ahora vamos en la punta de cada pedazo le vamos a poner un poco de cinta adhesiva para que se haga más fácil al momento en que lo vamos a poner en la cadena. Ahora vamos a poner la cadena y voy a dejar el primer eslabón libre. Y voy a insertar una de las partes en el siguiente eslabón. Y voy a ir acomodando lo que es la cadena. Y le voy a poner un pedacito de cinta, así de esta manera. Entonces tengo el que quedó insertado y el otro queda del lado izquierdo, entonces lo voy a pasar así al lado derecho y voy a insertarlo en el siguiente eslabón. Ok, lo bajo así. Y ahora el que está al lado izquierdo lo voy a pasar al lado derecho y lo voy a insertar en el siguiente eslabón. Muy bien, ahí acomodo y bajo y voy a poner el que sigue. Y así es lo que vamos a estar haciendo en todo lo que es el largo de la cadena. Aquí, bueno, cuando yo lo hice, medí 1 metro, la hilaza las hice de 1 metro, pero al momento de que terminé me quedó muy justo, por eso
les puse la medida de 110 centímetros para que no quede tan justo como a mí me quedó. Muy bien, así es como quedaría ya al final. Ahí dejé el último eslabón, pero si quieren ahí sí lo pueden hacer completo. Entonces agarré un poquito de hilaza y cerré bien aquí, amarré bien para que después no se me vaya a andar deshilachando. Y lo voy a juntar con el otro pedazo. Así de esta manera, dando vueltas. Como aquí le dejé un pedacito, ahí hacemos el nudo. Y vamos a hacer lo mismo en el otro lado, desamarramos y luego amarramos cada uno y luego lo juntamos. Y cortamos el excedente. Y este lo vamos a quitar. El primer eslabón que habíamos dejado lo vamos a quitar. Ya el último depende de qué tan largo lo quieras. Si te parece que te lo vas midiendo, si te parece que queda muy largo, pues lo quitas. Y si no, si te parece muy corto, pues dejas el último eslabón. Bueno, aquí lo que dice es que le puse pegamento de contacto o pegamento extra fuerte y lo voy a pegar a lo que es el collar. Y lo vamos a dejar secar. Ya que esté seco, le voy a poner el arito de engarce y la argollita, el broche, perdón. Y lo unimos aquí a lo que eran los capuchones. Y en el otro lado nada más le voy a poner un arito de engarce. Y este último arito, argollita, es para poner el dije. Lo ponemos aquí en la parte del medio de donde está la cadena. Y listo, pues ya terminamos. Fue muy fácil de hacer y queda muy bien para un regalito y sobre todo, por ejemplo, para este Día de las Madres, algo que podamos hacer con nuestras manos y que queda muy lindo, es económico y es pues un detallito especial. Ya sabes, el tutorial de la Frida te lo dejo aquí en la cajita de descripción
Espero te guste y bueno, pues que espero que te haya gustado el collar. Si te gustó el video, por favor regálame un like y suscríbete.